Hola, muy buenas. Me llamo Jonander, soy Innovander de la promoción 14G y os subo este vídeo para daros mi reflexión sobre un taller que llevo dando durante un semestre entero, que se llama El nuevo lenguaje de la innovación. Este taller lo he dado con un profesor que se llama Jon Miquel Zabala en la Universidad de Deusto y llevo desde el 10 de septiembre hasta el 17 de diciembre dando este taller. Más o menos, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues conocer en profundidad qué es la innovación. Hemos tenido varios debates sobre un libro que es La teoría imperfecta de la innovación, de José Luis Larrea, y aparte de eso hemos tenido unas visitas con algunas empresas y también hemos tenido un reto de innovación, un reto de superación en el que hemos trabajado pues durante todo este semestre. Así que para empezar, os voy a hablar un poco de qué es la innovación, ¿no? Ya que es lo principal de este taller, claro está. Entonces, mira, os voy a decir una definición de la innovación, que se podría decir como innovar es introducir novedades de manera sostenible en el tiempo, aportando un valor reconocido por el mercado y la sociedad. ¿En qué se traduce esto? Que lo que es innovar es crear algo nuevo que todavía no se haya visto y que para tanto el mercado o para la sociedad en sí les sirva de utilidad, o sea, que sea útil, que pueda ser de ayuda para grupos, asociaciones y mucha gente. Básicamente, esto es el principio de qué sería la innovación o qué sería el acto de innovar, que más o menos con esta idea es con lo que hemos estado trabajando este semestre entero. Y empezando, podríamos decir, una visita que tuvimos, que fue con el mismo libro de los debates, que fue con José Luis Larrea. ¿De qué hablamos con José Luis Larrea? Pues básicamente lo principal, o sea, qué pensaba él a la hora de escribir su libro, que para él qué era innovación y qué cambios surgen desde, pues prácticamente desde que se tuvo en cuenta este concepto y cómo ha ido evolucionando, paso por paso y día por día. Y a partir de esta visita que tuvimos con el señor José Luis Larrea, empezamos ya a tener unos cuantos debates sobre temas distintos que nos proponía el profesor, pero basándonos en temas del libro. Es decir, el libro se basaba en 5 leyes y a través del estudio y la lectura de esos libros, pues podríamos coger un enlace a esos debates y argumentábamos y discutíamos sobre los temas propuestos. ¿Qué es lo que nos ayudó a través de estos debates? Pues mira, en primer lugar, nos enseñó a cómo debatir o cómo tener en cuenta los conceptos que se nos dan en bandeja. Es decir, a ti te daba un tema y claro, tú tienes que preparar tu pro o tu contra sobre ese tema. Pero tienes que tener en cuenta un tipo de cosas. El primero de todos, siempre, mirar qué es el tema del que te está hablando. Es decir, buscar su definición y el sentido de cada palabra de ese tema. Es decir, si yo qué sé, si te toca la contaminación, pues claro, tú tienes que dar en claro qué es la contaminación y qué sentido le das para luego seguir en todo el debate. Porque al final, si la gente con el que estás hablando no sabe tú qué estás pensando sobre ese tema, claro, no estás dando un punto a seguir. Entonces ahí al final un debate no se da como tal. Luego, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, luego también nos ayuda un poco a investigar, es decir, a través de ese tema, cada una de las personas que estamos integradas en este taller, pues tuvimos que buscar información y ver la manera de defendernos ante el otro grupo para, pues eso, hablar un poco y dar un punto de vista sobre el tema. Que al final todo el mundo tiene su propio punto de vista, pero claro, si ni siquiera sabes qué es lo que estás dando, de qué estás hablando, pues se ve que no vas a poder hacer más. Otras actividades que hicimos en el taller fueron un par de visitas, una que fue a Big Berry Land y otra a Tecnalia Ventures. La empresa Big Berry Land era una empresa, bueno, es una incubadora de nuevas empresas innovadoras. ¿Qué es lo que hace prácticamente? Pues facilita la creación de estas empresas. Al final, cuando conoces a gente de esa empresa, lo que te das cuenta es
de esa capacidad que tienen de conocer y de querer conocer todo lo que les rodea. Es una pasada el afán que tienen por ver lo nuevo y lo que se puede dar a conocer. O sea, es increíble esa facilidad que tienen de pues, ver esas oportunidades que crea la gente y poder dar pues, una realidad a esos sueños que tienen esa gente, que tienen para cambiarlos a todos. Luego, la otra visita fue a Tecnalia Ventures, que ellos, ¿qué es lo que hacen? Pues mira, básicamente lo que ellos hacen es pasar activos tecnológicos a empresas a comercializarlas. Es decir, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en España? Bueno, que también pasa en otras empresas, pero aquí lo que pasa mucho es que hacemos mucha investigación, patentamos muchísimo y mucha información muy relevante que se podría dar, pero al final se queda simplemente en patente. Es decir, nunca dan el siguiente paso de crearlo a una empresa, a un servicio, a un apoyo. Lo que pasa es que necesitan de alguien que les ayude a hacer esa transacción o ese cambio de la creación al patentado de ese activo tecnológico a crear una empresa o a crear esa utilidad a ese activo que se ha encontrado. Porque claro, lo que pasa muchas veces es que hay científicos que se dedican mucho a investigar, se dedican mucho tiempo a eso, pero claro, también necesitan dar tiempo para dar adelante después a esos patentes. En resumen, ¿qué es lo que hacen? Fomentan la cultura emprendedora, que es lo que nos hace falta mucho, que es ya después de investigar dar el siguiente paso. Que eso la verdad es un paso muy importante y que hay que darlo. O sea, hay que tirar para adelante para poder tener un beneficio con ello, porque si no al final no se va a sacar nada si se queda guardado todo lo que se ha investigado y estudiado. Luego, al final del semestre, como alrededor de diciembre, tuvimos el Loving Catch. ¿Qué es este término? Pues este término lo usamos en Innovandis para un taller de seminario en el que nos traen a una persona y nos dan a conocer pues, su vida y sus experiencias. En este caso, ¿quién fue? Fue Sesco Spar, que fue un exjugador y entrenador del equipo de balonmano del Barcelona. ¿Y qué nos habló? Pues nos habló un poco eso de su vida, cómo fue sus comienzos, desde que llegó a ser jugador, desde que llegó a ser entrenador y todo el recorrido que tuvo para llegar a sus puestos, es decir, para llegar a entrenador y llegar a ser el entrenador del equipo de Barcelona y llegar a tener todos los títulos que consiguió y lo que ayudó a mucha gente a los que entrenó, que ellos ya consiguieron muchos títulos y mucho renombre en el mundo del balonmano. Al final, ¿qué fue? Este seminario fue un poco una reunión motivadora en el que nos habló un poco, pues, maneras de cómo automotivarnos, cómo tener siempre la mentalidad, seguir adelante y poder dar lo mejor de nosotros, porque al final, si damos el 100%, se demuestra que podemos llegar a mejorarnos día a día y que al final ese 100% nuestro en un futuro se convertirá en un 80 y tendremos que dar muchísimo más, en el que damos mucho más potencial del que nunca nos hubiéramos imaginado que tendríamos, si no fuera que dimos desde un principio todo lo que nosotros tenemos. Por último os voy a hablar del reto, que no os he hablado nada desde el principio del vídeo, pero ahora empiezo. El reto vino por la empresa Gurea. ¿Quiénes son? Pues mira, es un grupo de empresas en el que generan y gestionan oportunidades de trabajo. Al final, ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, adaptan esos trabajos a gente discapacitada. ¿Cuál fue el objetivo del reto que nos dieron? Pues bueno, fue generar ideas innovadoras que, bueno, de ellos derivan de la creación de nuevas actividades para dicha empresa. Entonces, ¿qué hicimos? Pues desde el principio de septiembre, cuando empezamos y nos dieron el reto, pues empezamos a idear esas oportunidades que podríamos crear de nuevas actividades para la empresa. Hicimos eso, un poco de investigación, idear
posibles actividades que se podrían dar, luego investigar la situación un poco del hoy en día, pues sobre los temas que estuvimos mirando y tomando en cuenta, pues hicimos un poco de investigación de campo, un poco de eso de investigación por los buscadores y bueno, al final el 17 de diciembre pues acabamos con la presentación final, dando nuestras ideas, nuestras razones, motivos, y más o menos así es como acabamos con el taller y cerramos todas las actividades. Al final, ¿qué es lo que me llevo de este taller? Pues bueno, lo primero que os he comentado, ahora conozco mucho más lo que es la innovación y su significado, que es algo que me llevo. Luego me llevo mucha experiencia de los debates y de las visitas que he tenido. He conocido a mucha gente con experiencia en el mundillo de la innovación, de la creación, generación de nuevas empresas, ideas, y ha sido bastante revelador ver la manera en el que todos llevan ese- esa creación, ¿no? Que llevan siempre una actitud positiva, una actitud ganadora de que hay que sacarlo. O sea, tienes dos puntos que son muy importantes. Uno es tener la actitud para sacar esas ideas que tienes y dar lo mayor de ti. O sea, todo lo que tú creas que es posible, pues tienes que dar más de ello para poder sacarlo adelante. Es decir, tú tienes que buscar la manera de sacar algo nuevo, que de principio eso es muy difícil, pero con una actitud súper positiva, siempre se saca todo. Y lo otro, pues que te guste de lo que estás hablando y de lo que estás haciendo. Muchas cosas que vienen, pues salen de tus gustos, es decir, tienen que darte una motivación, que eso es muy importante en estos casos. Siempre tienes que buscar algo que te guste y que te motive, que todos los días estés pensando en ello y que digas que tienes que sacarlo. Eso es algo muy revelador, la verdad. Y todo este taller pues se basa en una palabra que lo hemos estado comentando bastante durante estos meses, que sería la palabra rigor. Al final lo más importante en esto es tener rigor, es decir, tener esa determinación de ponerte y sacar todo lo que te propones. Al final, aunque sean las cosas duras, tienes que sacarlo. No tienes que tener miedo al fracaso. No tienes que tener miedo a que de todo el tiempo que uses al final va a ser en vano. Pero al final no es así. Al final, todo lo que has estudiado, todo lo que has aprendido, es algo grande que te llevas para el siguiente proyecto, para las siguientes ideas que se puedan dar. Entonces al final es eso, tienes que tener rigor, tienes que tener esa determinación de poder sacar adelante todo lo que te venga y poder hacer lo mejor de ti. Así que bueno, prácticamente estos son un poco los valores que me llevo y que creo que me van a ayudar mucho para los próximos proyectos que pueda tener y para seguir adelante. Al final, esto siempre es lo mismo. Tienes que tener una buena actitud, siempre positiva, no hay que decaer y tienes que ser muy determinado en lo que haces. Y si realmente te gusta, tú tira adelante sin miedo al fracaso. Que si fracasas, da igual, sigues adelante. Piensa que ahora sabes mucho más. Del 100% que diste antes, al final en un futuro se convierte en un 80%. Y para un siguiente proyecto, en vez de dar ese 80% que antes fue un 100, tu 100% será mucho más efectivo y claro, podrás conseguir muchísimas más cosas de las que nunca podrías imaginar.